Pues seguramente muchos de ustedes, los que están en trabajo en el área de calidad, en producción, la gente de mantenimiento no es tan común, pero también lo conocen. Saben que tomamos datos sobre la planta o en la planta que nos ayudan a nosotros a levantar información, a generar gráficos y pues en el caso, por ejemplo, de producción, de planeación de la producción, les ayudan a lo que es la predicción de cómo va a cumplirse la orden, cómo van los datos, para cuándo se espera alcanzar la meta estimada, para ver el comportamiento general de la planta, su desempeño. El área de mantenimiento pues también pueden utilizar una estadística para determinar cuándo va a fallar un equipo o cuándo es necesario hacer una intervención en el equipo de mantenimiento preventivo. Entonces, pues no son ajenos toda la gente que trabaja a esta situación de que es necesario siempre estar levantando datos, ¿no? Para eso nos sirve entonces la asignatura de probabilidad y estadística. Muchas veces cuando estamos en la universidad, cuando decimos es que probabilidad y estadística es una materia de relleno solamente, pues no, la verdad es que no es una materia de relleno, es una materia necesaria para todas las carreras. Es una herramienta que utiliza o se auxilia mucho, perdón, de las matemáticas para poder trabajar con la información que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a colocar algunos datos en nuestras diapositivas para que les sirvan a ustedes a manera de apunte. Nuevamente, los que ya han trabajado conmigo saben que hacia el final de la clase, pues yo les voy a estar compartiendo esta presentación, pero también pues agradeceremos que estén al pendiente por si tienen cualquier duda, ¿no? Entonces, permítanme un momento. Ya hice. Ya, ok. Entonces, pues vamos a poner inicialmente un texto que nos habla de la importancia de estudiar estadística, ¿no? Bueno, y vamos a hacer mención aparte que una cosa es la probabilidad y otra cosa es la estadística. Entonces, vamos a iniciar nuestro curso hablando, como ya vieron en la unidad 1, de lo que es la estadística descriptiva y posteriormente en las siguientes semanas estaremos pasando a hablar de lo que es la probabilidad, ¿no? Entonces, este texto dice que la importancia de que estudiemos estadística y probabilidades es porque es una ciencia que en tiempos recientes ha sido de gran apoyo a otros campos del conocimiento y de gran apoyo justamente para los avances tecnológicos, científicos y humanos que tenemos recientemente. Entonces, pasemos primero con la definición de probabilidad. Entonces, vamos a colocar un resaltado. Decimos que probabilidad. Si oyen a mi gata, una disculpa, está aquí de la tos, a ver qué es lo que le toca desayunar. Entonces ahí está, probabilidad, y ponemos su definición. Dice que es la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios y se trata, y que será el soporte para la estadística. Entonces, ¿qué es un fenómeno aleatorio para ustedes? Por ejemplo, todo el mundo sabe que lanzar una moneda es un fenómeno aleatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme nos puede caer cara o conforme nos puede caer sol, ¿no? O cruz, como decimos coloquialmente, ese es un ejemplo de un fenómeno aleatorio. Otro ejemplo que tenemos de fenómenos aleatorios conocidos, pues también es nuevamente lanzar un dado y saber qué número, qué cara va a caer. Pero bueno, estos dos son los ejemplos más típicos, más comunes respecto a la parte de la probabilidad, ¿no? Sin embargo, existen otros fenómenos probabilísticos que son determinados, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de lluvia que va a caer en un día, en un día, por ejemplo, puede no haber nada o puede haber mucha precipitación. Entonces, un fenómeno probabilístico, un fenómeno aleatorio que pues solamente con la herramienta de las estadísticas nos puede dar una idea y podemos intentar anticipar. Ahora bien, vamos a colocar la definición de fenómeno aleatorio, porque también ese va a ser importante comprenderlo después. Entonces, nuevamente nuestro Word. Y tenemos la definición de fenómeno aleatorio.
Y aquí está, dice que un fenómeno aleatorio es aquel que tiene más de un posible resultado que no podemos predecir y que depende de elementos que no podemos tener bajo nuestro control, ¿no? Ya sé que esos que juegan volados saben que pueden truquear de cierta manera el resultado posible de lanzar la moneda, pero bueno, en un experimento de lanzar la moneda sin que esté cargada, sin que acomodemos la cara de una forma u otra, pues hay un 50% de probabilidades de que caiga cara o de que caiga sol, ¿no? Entonces, pues un fenómeno aleatorio va a ser todo aquello que nosotros no podemos controlar. Después pasemos a la definición de estadística. Un momento, entonces vamos a la siguiente diapositiva y ya pasemos entonces a estadística. Es realmente sobre lo que vamos a estar trabajando en esta primera sesión. Y dice que la estadística es la ciencia que se encarga de recabar, organizar, presentar y analizar datos numéricos con el afán de poder predecir alguna situación problemática en un futuro o conocer alguna otra situación en aras de poder tomar la más correcta de las decisiones. Después vamos a seguir colocando otros conceptos y vamos a colocar el concepto ahora de población. Entonces, población. Y dice que la población es aquel conjunto de todos aquellos elementos que comparten una característica en común. Esta característica debe ser perfectamente definida para que nosotros como estadísticos no tengamos ninguna duda de cuándo un elemento pertenece a una población y cuándo no. Entonces la población es prácticamente lo que va a ser sujeto de estudio de acuerdo a la estadística, ¿no? Nosotros vamos a definir qué es lo que queremos estudiar dentro de esta población. Seguimos colocando más que venga el examen, estén completos, ¿no? Entonces, investigación estadística dice que son todos aquellos pasos que nos permiten saber a partir de datos algunos o algunas características que puedan tener una población en particular. Ahí está. No sé por qué le hice minúscula, pero ya quedó. Entonces, esa es nuestra quinta definición, ¿no? Poder hacer el estudio. ¿Qué va a tener la muestra? Pues características de interés para nosotros. Y pues hasta ahí dejaríamos ahorita seguimos. Después, aquí nos habla variables de interés, entonces nuestro siguiente concepto que tenemos que abordar es la definición de variable estadística. Variable estadística, ahí está. Entonces, dice que una variable es aquella característica de la población que a nosotros nos interesa estudiar. Ahí está. Y bueno, hay distintos tipos de variables. Vamos a pasar a otra diapositiva. Bueno, la variable puede tomar distintos nombres. Usualmente el nombre que va a tomar es de acuerdo a la característica que nosotros queremos tomar, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de variables, o se pueden dividir en dos tipos las variables. Vamos a hacer la nota. Dice que las variables son de dos tipos. Y ahí está, son del tipo cuantitativo y dice que van a responder a la pregunta ¿cuánto? Y que son valores numéricos y aquellas variables son valores numéricos, nada más, perdón, hasta ahí. Y después tenemos las cualitativas que responden a las preguntas del tipo cuál y que son valores no numéricos. Entonces estas a su vez se pueden dividir todavía. Vamos a hacer esto.
Entonces voy a generar un, ¿cómo se llama esto? Un diagrama, un árbol de diagrama para poder jerarquizarlo. Entonces, tenemos variables estadísticas. Mira, la muestra es solamente una parte de la población que se va a estudiar, ¿no? Por decir, imaginemos el plantel ICEA, que solamente queremos estudiar nosotros a los chicos de administración, ¿no? Esa es nuestra muestra de todos los alumnos del plantel ICEA, ¿no? Y después nuestra variable, ¿qué es lo que queremos estudiar de ellos? Bueno, su rango de edad, ¿no? Ese es de todos de los chicos de administración de la Universidad ICEA, queremos determinar su rango de edad solamente, ¿no? Sabemos que hay hombres, que hay mujeres, pero lo que nos importa a nosotros solamente es su rango de edad. Entonces, eso es de una muestra la variable que se va a estudiar. Entonces, tenemos variables cuantitativas y tenemos variables cualitativas. Estas nuevamente se van a dividir. Vamos a generar el panel. Ahí está. Vamos a empezar con las cuantitativas. Ahí está. Las variables cuantitativas, a su vez, se dividen en dos formas, discretas y continuas. Ahorita ponemos nuestras definiciones. Discretas y continuas. Y las cualitativas también van a ser, se van a dividir en dos. La segunda. Y son a su vez ordinales y nominales. Entonces, ordinales y abajo van las nominales. Ahí está. Entonces, así es como se van a dividir las variables dentro de la estadística. Hago más chiquito esto para poner el texto a la derecha. Ahí está. Entonces, tenemos cuantitativas y cualitativas. Dice que las cuantitativas responden a la pregunta ¿cuánto? Y son valores numéricos. Y las cualitativas responden a la pregunta ¿cuál? Y son valores no numéricas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí sus definiciones de cada una de ellas para que no haya dudas. Tenemos variable discreta, variable continua. Si ya saben que estoy haciendo trampa, que traigo un guión de trabajo para poder hacer esto. Pero ahí está. Entonces tenemos variables cuantitativas discretas. Dice que son aquellas que se pueden contar. Por ejemplo, el número de piezas dentales que una persona puede tener con amalgamas o con resinas, el número de monedas que una persona pueda tener en su bolsillo. Entonces, variable discreta es toda aquella que se puede contar, ¿no? Y las variables continuas son aquellas que se miden y no se cuentan. Por ejemplo, el tiempo en que ponemos a cocer un huevo, el tiempo que pasamos en el tránsito, la variabilidad de voltaje en un contacto, el peso de los adultos, ¿no? Entonces, esas son las cuantitativas. Recuerden que tienen una asignación, pues llamémosle numéricas. Después tenemos las cualitativas ordinales y nominales. Este texto se me hace que no va a caber. Más chiquito aquí. Ella sí sabía de lo que hablaba. Yo les he de ser sincero, siempre fui de esas personas que dije estadística como para qué, hasta que tuve que aprender a usarla en el trabajo. Dije, bueno, para eso sirve la estadística, ¿no? Yo estuve en producción y sí había luego que dar algunas predicciones de cuándo acababa tu trabajo y demás, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos ya las variables cualitativas ordinales, son aquellas para las cuales tenemos un criterio único de orden. Por ejemplo, el nombre de los meses, ¿no? Sabemos que los meses no son números y solamente se pueden ordenar de enero hasta febrero, ¿no?
Por ejemplo, los días de la semana es otra variable ordinal que solamente existe un orden, ¿no? Puede ocurrir una pequeña variación, que empecemos en domingo, que empecemos en lunes, pero el orden no va a cambiar, ¿no? Siempre son los mismos días los que transcurren uno detrás del otro. Después tenemos las nominales. Dice que nos presentan, no nos presentan, perdón, un criterio único para ordenarlas. Por ejemplo, en los colores, habrá quien los quiera ordenar de acuerdo a la gama cromática del espectro visible, habrá quien las ordene de acuerdo alfabéticamente o por gustos. Entonces no existe un criterio para ordenarlos, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con las marcas de autos. Entonces todas aquellas que no son números y se pueden ordenar de manera aleatoria, pues son nominales, ¿no? Los nombres de las personas, nombres de marcas y demás, ¿no? Entonces, estos son los tipos de variables que existen dentro de la estadística. Y por último, pasemos a nuestras últimas tres definiciones, que es la de muestra o muestreo. Bueno, perdón, ¿hasta aquí alguna duda respecto a las variables? Ok, gracias. Entonces pasemos a la definición de muestreo y dice que para poder estudiar una población usualmente tomamos una muestra, y hablamos de ello, de la misma, y tratamos de sacar conclusiones plausibles sobre la población a partir de la información que nos entregue la muestra. Pero seleccionar una muestra y levantar datos no es una cosa tan sencilla, se deben de cuidar bastantes elementos. Entonces vamos a hacer más grande esto. Entonces el muestreo es la acción de levantar datos, ¿ok? Ese es el muestreo. Vamos a colocarlo aquí abajo para que no haya duda. Es acción de levantar datos, porque el texto luego no es muy claro. Y dice que, en primer lugar, pues debemos de tener muy bien definida nuestra población y muy bien definida la variable de estudio que vamos a estudiar. Sí, porque imagínense que no tenemos certeza de quién vamos a estudiar. Por ejemplo, podemos querer estudiar a todas las mujeres del mundo. Ya dijimos que eso no se puede, ¿no? Entonces vamos a definir un rango de edades para que esto sea correcto, ¿no? Para poder hacer nuestra muestra más pequeña. Entonces ya sabemos que vamos a entrevistar a mujeres que se encuentren entre los 30 y 40 años de edad. Y entonces ya tenemos nuestro rango de población a estudiar. Y después, ¿qué es lo que queremos saber de ellas? Bueno, pues queremos saber si son solteras, si son casadas, si estudian, si trabajan. ¿Qué es lo que queremos saber de ellos? Sería la variable de estudio que estamos determinando. Y por ejemplo, nosotros podemos obtener lo que es un muestreo aleatorio simple, ¿no? Es decir, de todas estas mujeres. Un momento, por favor, tengo un mensaje del jefe. Es que se va a unir el jefe a la clase, creo, para ver cómo estamos trabajando. Entonces, decimos que puede haber un muestreo aleatorio simple, que es de toda la población obtener una muestra aleatoria. Pero bueno, este muestreo aleatorio simple a veces puede haber sesgo, se le dice, al momento de tomar el dato. Entonces no es tan fácil, ¿no? Y el segundo, pues como ya dijimos, es tomar el tamaño de la muestra de acuerdo a un rango que nosotros querramos, ¿no? Ahora bien, hay dos herramientas para levantar datos en el muestreo, que son el censo y la encuesta. Para nosotros podrían sonar a sinónimos, sin embargo, no lo son, ¿no? El censo es cuando se le aplica una herramienta a toda la población, ¿no? Es decir, al 100%. Y la encuesta es cuando solamente trabajamos con una parte de ellas, ¿no? Entonces, lo que hace el INEGI cuando determina el total de la población es un censo, y una encuesta es cuando solamente se le pregunta a una parte. Vamos a permitir, ahí está. Entonces, esas son nuestras, pues todos nuestros conceptos que hemos trabajado hasta ahorita. Ya tenemos 6 diapositivas con definiciones. Y pues nuestros últimos dos conceptos es el censo y es la encuesta.
Y bueno, entonces hasta aquí dejamos este primer trabajo, esta primera introducción de lo que son todos nuestros conceptos básicos para probabilidad y estadística. Y bueno, a partir de estos nosotros podremos seguir desarrollando nuevos conceptos.